Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Cuando se habla del ejercicio castrense, policial y político, generalmente hay íconos que tienen nivel de proyección en cada uno de estos capítulos. Pero de manera extraña hay elementos en donde coinciden lo que es la parte del conocimiento policial y de seguridad y el político efectivo y capaz. Es el caso del invitado central de la noche de esta noche, quien es un gran ex jefe de policía y es un gran político de la Fuerza del Pueblo a nivel nacional. Con nosotros nuestro buen amigo, el doctor Guillermo Guzmán Fermín. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias, Khalil, y sobre todo que yo me siento cada vez más cerca del público en tu programa. Esta noche para mí un gran privilegio compartir con ustedes. Hemos querido invitarte, querido hermano, porque hay dos temas que nos ocupan con mucho interés. Primero, necesariamente el tema de la seguridad ciudadana. Hemos visto una situación que es inocultable con varios casos. Y segundo, el tema que te ocupa político con la Fuerza del Pueblo y el próximo proceso electoral a 40 días, el día de hoy, de su celebración como marco general. En el primero de los casos, Guillermo Guzmán Fermín, hemos visto que hay un incremento necesariamente de los casos de delincuencia y violencia. Recientemente, con el alma desgarrada, vimos una niñita que fue muerta en la Máximo Gómez por unos tiros. Quisiéramos obtener de usted, querido hermano, su impresión sobre el particular, cómo visualiza, cómo evalúa la situación de seguridad ciudadana en República Dominicana. A nivel general, el talón de Aquiles, o uno de los talones de Aquiles, porque tiene muchos talones de Aquiles el gobierno, es el tema de la seguridad ciudadana. Porque desde el principio que ellos prometieron y anunciaron en sus campañas electorales en el 2019 hasta su elección en el 2020, decían que tenían un plan, incluso tenían un nombre, el Plan Giuliani. Aquí vino Rudolph Giuliani varias veces al país anunciando el diseño y la elaboración de un plan de seguridad ciudadana. Por lo tanto, incluso yo recuerdo que ellos hasta le dijeron a Danilo Medina, como estaba en el gobierno, que estaban dispuestos a colaborar con el gobierno de Danilo Medina para reducir la criminalidad. Asumen el poder y hemos visto todos los dominicanos, más bien sufrido todos los dominicanos, el incremento de la criminalidad de manera vertiginosa. Y aunque se ha hablado de reforma policial, aunque se le ha dado recursos, hay que reconocer que el gobierno de Luis Abinader ha dotado de muchos recursos económicos a la Policía Nacional con la intención de modernizarla. En realidad ha fracasado rotundamente, yo diría, no por culpa de la policía netamente, sino por el Ministerio de Interior y Policía. ¿Cómo es esto? Porque tú eres arquitecto, yo soy ingeniero civil. Así es, y abogado. También, y piloto. Así es. Pero en la relación entre arquitecto e ingeniero hay una, si bien es cierto que hay una frontera, una articulación que los une a los dos, son dos profesiones distintas. Claro. El arquitecto es el que diseña, el que con su creatividad prepara los planes y los planos para desarrollar la construcción. El ingeniero es que en base a lo que le entrega el arquitecto, él construye la edificación cual que sea. Por lo tanto, la relación entre la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía es la misma. El ministerio es el arquitecto que tiene la obligación por mandato constitucional de elaborar, de planificar, de diseñar los planes de seguridad pública en base a lo que es su misión fundamental, la prevención de la violencia y de la delincuencia. Ahora, la policía, cuando le entregan ese plan, es la encargada de ejecución, de la construcción en base a ese plan para ser preventivos fundamentalmente en la sociedad dominicana o cualquier sociedad del mundo. ¿Y qué me quiere usted decir, Guillermo Guzmán Fermín? ¿Que el plan que ha hecho el Ministerio de Interior y Policía es un mal plan, que es defectuoso? No, peor todavía. ¿Cómo? Peor, Khalil y amigos televidentes, para que estemos más cerca de lo que estamos hablando. Ajá. No tienen plan. Que no tienen plan. No tienen plan. Pero espérese, no Guillermo Guzmán Fermín, pero no ha dicho plan. el ministro de Interior y Policía y ha presentado las estadísticas de que se han reducido los temas y los índices de violencia, de delincuencia y demás. Entonces, ¿en quién creo? Mira,
Ha habido una reducción, pero en papeles. Porque este gobierno, si se ha caracterizado, es por maquillar las cosas. Este es un gobierno de maquillaje. Es un gobierno cosmético. Es un gobierno que dice una cosa y hace otra. Y que con la inversión vertiginosa, grosera, de 9.000 a 10.000 millones de pesos, solamente en el área de comunicación. Esto es sin contar que cada ministerio, cada dirección general tiene un capítulo de comunicación también. No sé si puede entender. O sea, Obras Públicas tiene su comunicación, Indotel tiene su comunicación, el Ministerio del Interior tiene su comunicación. Todo eso es aparte de los 10.000 millones que maneja la Presidencia de la República en el área de comunicación. Por lo tanto, y te pongo el ejemplo más reciente, el más reciente. ¿Cuál? Lo que ocurrió en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Un vuelo de Air Europa, en el aterrizaje de Madrid, la aeronave sufrió daños peligrosos en el fuselaje, porque al aterrizar en una pista que está recién inaugurada del aeropuerto internacional, se dañó. Algo inaudito. Y no ocurrió una tragedia porque el Dios bendice la República Dominicana. Pero eso fue totalmente ocultado. O sea, eso no lo sabe nadie. Y porque salió en una red social, y ni siquiera también se le ha dado mucha difusión a eso, pero todos los medios de comunicación prestigiosos del país, sin excepción, ocultaron todo. Eso no ha pasado aquí. Sin embargo, Guillermo Guzmán Fermín, hay algo importante ahí y que, como usted bien apunta, usted es abogado y eso nos permite hacer una reflexión en la siguiente dirección. En el marco de la estructuración jurídica dominicana, con el Código Procesal Penal, con el Código Penal y siendo signatario de los tratados internacionales, ¿es posible reducir la delincuencia en República Dominicana? Claro que sí, pero fíjate bien lo interesante. Fue una buena pregunta, muy interesante, porque yo reitero a los amigos televidentes, excelente programa, de que el problema de la violencia y delincuencia en las sociedades no es un tema policial. Y me preguntan por general, ¿cómo que no es policial? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no es policial? No, realmente es un tema social. Y como tal, como es social, le compete al Estado en su estructura general. Me explico. El Estado, que tiene como misión, entre otras cosas, bueno, la educación, que el problema de violencia y delincuencia es también educación, el civismo, por ejemplo. El no tener en las escuelas dominicanas un programa de civismo, de educación cívica y moral. ¿No se quitó? Eso ha traído como consecuencia una sociedad cada vez más violenta, cada vez más irrespetuosa de las autoridades, irrespetuosa de las leyes, que no sepan cuáles son sus derechos y mucho menos sus deberes. Entonces, eso produce violencia y también delincuencia. Cuando hay un problema de una gran crisis económica, por falta de oportunidades, por falta de deportes, por falta de un programa de viviendas, como tú me tengas estos días, ahorita, perdón, eso produce violencia y también delincuencia. Cuando hay apagones, violencia y delincuencia. Pues, ¿por qué violencia? Porque hay huelgas, protestas por los apagones, pero también delincuencia porque en la oscuridad es el manto propicio para atracar y asaltar. Por lo tanto, el origen, las fuentes de la delincuencia y violencia son problemas sociales. Ahora, la policía es una parte integrante de ese gran conglomerado de instituciones que están que deben de trabajar por el Estado. Pero espérese, mi querido general Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía. Es correcto lo que usted dice, es atendible. Pero en el marco de esas mismas necesidades perentorias del Estado dominicano, antes teníamos un país menos violento y siempre ha habido carencia eléctrica, siempre ha habido carencia de empleo, siempre ha habido carencia de vivienda. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque había un plan de seguridad ciudadana. Entonces llegó a la pregunta que le quiero hacer.
Puntualmente, para pasar al capítulo político, yo quiero que usted, como ex jefe de la policía y como hombre cercano al presidente Fernández, asumamos que Leonel ganó las elecciones. ¿Cuáles serían 3 medidas que usted cree que nos proponga la noche de esta noche que pudieran atenuar una situación que no respeta edad, no respeta colores ni partidos, que es el tema de la delincuencia y la violencia? ¿Qué haría usted? Yo le garantizo al pueblo dominicano de que en el próximo gobierno del doctor Leonel Fernández, que habrá de asumir las escalinatas del Palacio el 16 de agosto de este año próximo, como presidente de la República, le devolverá al país, rescatará la seguridad pública con Rescate RD, rescatará la seguridad pública en la República Dominicana y tendremos un gran programa de prevención policial, porque eso es lo que va a ser fundamentalmente, es programas de prevención policial, en el sentido de que en ese plan de seguridad ciudadana estarán integradas todas las instituciones del Estado. Pero deme 3 medidas, 3. Ya te dije a ti. Vamos a ver. Un plan de seguridad preventivo. Preventivo. Vamos a tener realmente lo que es la tecnología de la inteligencia artificial. Vamos a tener los mayores niveles de la ciberseguridad, con la capacitación de los ciberpolicías en estos momentos, que ya tenemos todo bien diseñado, inclusive con elementos de España. ¿Y 3? Y además de eso, es el plan de ese plan de seguridad ciudadana actualizado con la base de la criminología. ¿Y qué es la criminología? La criminología es una ciencia social, no policial, una ciencia social que estudia el comportamiento humano, estudia la mente criminal, que estudia el delito en sí como el delito, que estudia el entorno donde se cometen los delitos, que estudia hasta lo que intervienen en la parte social, desde las perspectivas de las ciencias interdisciplinarias, tales como antropología, el estudio del hombre, con ciencias. Estamos hablando de ciencia, no de olfato, de ciencia. La antropología, la física, la química, la matemática, la estadística importante, pero también está la psicología, la psiquiatría, la sociología. Por lo tanto, todas esas ciencias interdisciplinarias estudian el fenómeno criminal y ya con eso vamos a tener planes diseñados y también operacionales para tener una aplicación de medidas preventivas eficientes. Yo estoy de acuerdo con usted, mi querido ex jefe de la policía, ingeniero y abogado, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, Guillermo Guzmán Fermín, con lo planteado. Sin embargo, con mucho respeto le pregunto, porque toda esa audiencia tiene que estar cuestionándose. Lo que él dice se oye bien. Ahora bien, ¿qué hacer con esos hijos de la gran puta que mataron a esa niña de unos balazos por tirarle a otra gente? ¿Qué hacer con lo que matan a un policía por un celular? ¿Qué hacer con lo que sencillamente por quitarle una cartera a una mujer la mutilan y demás? ¿Qué hacer ahí en pocas palabras? Sencillamente aplicar la ley. Aplicar la ley. Lo que pasa es que ahora mismo hay una laxitud en base a lo que es el aspecto punitivo dentro de las instituciones nuestras. Aplicar la ley solamente. Y con firmeza y con autoridad. Enfrentar el crimen. La policía tiene que pasar a la ofensiva, no a la defensiva. Y ahora mismo vemos que los delincuentes patrullan las calles. Hasta 3, 4, 5 motores. La patrullan en la calle los delincuentes, no. Esa es una labor que le compete a la Policía Nacional, que es la que tiene el monopolio del uso de la fuerza, del uso de la violencia. Por lo tanto, es una policía activa, es una policía a la ofensiva, es una policía en persecución del delito, porque hay 2 aspectos importantes en esto, Khalil y amigos televidentes, para que estemos más cerca todavía. La policía tiene 2 áreas. Uno, que es la prevención, que es la que está fallando ahora mismo, la prevención, y la otra es la persecución del delito. Y vemos que en el caso de la niña, la policía desarrolló de manera muy eficiente, y la felicito a la Policía Nacional porque dieron con los 4 culpables, o presuntos culpables de ese lastimoso asesinato de la niña de 9 años, y fue rápido. Así es. La policía es muy rápida en la investigación criminal, pero lo que falla en la policía ahora mismo es la prevención del delito, porque después que me matan a una niña, Dios
nos libre. Pero por Dios, pero por para, Dios. ¿para qué yo quiero que... ¿Para qué? Porque ya me matan a mí. No, lo que yo quiero es evitar ese tipo de situaciones. Pero ahí voy y cierro la con prevención eso. del delito es factible hacer. Y ahí cierro con ese capítulo, mi querido general Cor. Eso le hacía la pregunta de que en el marco jurídico, porque es bueno que la gente sepa que estos desalmados que cometieron esta atrocidad, tiene la madre que ir a instrumentar el proceso. Claro. Y si no es dentro del fardo probatorio, con lo que establece el Código Procesal Penal, con todas las garantías que probablemente a ellos le asignen un defensor de oficio de la parte de Defensoría Pública, pues entonces saldrían. Yo soy partidario de que hay que modificar el Código Procesal Penal y el Código Penal. Exacto. Sin embargo, los legisladores que hemos tenido de manera irresponsable, cobardes, irresponsable, sí, no han querido aprobar ese proyecto de ley que tiene ya más de 20 años. Incluso, Khalil, como abogado que somos, sí, incluso ya actualmente, si quieren aprobarlo ahora, ya ese código está ya obsoleto. Así es. Ya pasó más de 20 años. Así incluso hay delitos ahora. No estaban ni siquiera tipificados en ese momento. Que ahora que hay que incluirlo, que son delitos cibernéticos. Ya ese ya es obsoleto. Ya obsoleto. O sea, ya pasó el tiempo. Así es. Hay que modificar también ese código. Mi querido general, ingeniero y también abogado Guillermo Guzmán Fermín, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, quiero conversar ahora con el político. Quiero obtener su perspectiva en retrospectiva y en proyección sobre el resultado electoral de las municipales, que fue un tsunami lo que logró el PRM, y entonces qué proyección ve a las presidenciales de cara al proceso entonces de mayo 19. Primero, lo que ocurrió en febrero fue una sorpresa no sorpresiva. ¿Cómo es esto? Yo la defino así. ¿Cómo es esto? Bueno, para muchos fue una sorpresa esa supuesta victoria arrolladora del PRM, pero no fue sorprendente ni sorpresiva, porque ellos exhibían desde hace mucho tiempo un avasallamiento de recursos económicos del Estado, usando los recursos del Estado de manera masiva y grosera, y ellos se apoderaron de manera sorprendente de todos los recintos electorales a nivel nacional, en violación flagrante a la ley electoral. Incluso mueve a mucha suspicacia y sospecha de que la misma policía electoral, militar electoral, que es la llamada a evitar, a prevenir o a reprimir los delitos electorales, que son delitos contra la democracia, no hizo nada la policía electoral, militar electoral, absolutamente nada, nada. Y ni mucho menos hemos visto ni una investigación que ordenara la Junta Central Electoral ante las evidencias que incluso la misma misión de observadores de la OEA, también de participación ciudadana, que fue tan grosera esas actividades que hizo el PRM, que hasta participación ciudadana que se indica como muy PRMistas, tuvieron que admitir el grado de irregularidades que hubieron en las elecciones pasadas. Por lo tanto, una tensión enorme, sobre todo en los 18 municipios, centros, provincias de mayor votación del país. Hubo una gran abstención, de un promedio de un 65%. Y casualmente en las provincias y demarcaciones de menor incidencia, de pocos habitantes, ahí hubo una votación increíblemente de hasta de un 90%. Sin embargo, Guillermo Guzmán Fermín, ante esa realidad, y he visto una comisión de la Fuerza del Pueblo que ha estado en la OEA y todo este asunto, sí, hay una realidad incontrovertible, y es que esto desde alguna perspectiva ha desmoralizado lo que es la fuerza de la oposición, y vemos renuncias a diario. De hecho, vimos a Carlos Guzmán de forma sorprendente, que era el buque insignia municipal de la Fuerza del Pueblo, que renuncia de la Fuerza del Pueblo. ¿Tiene posibilidad la oposición de ganar el próximo proceso electoral en esa condición? Yo te voy a contestar lo siguiente, Karil, amigos televidentes. Primero, yo referirme a febrero, yo diría que eso es perder el tiempo, en el sentido de que está lloriqueando lo que pasó en febrero,
eso no es propio de políticos, sobre todo con condiciones Claro. y coraje, ¿tú entiendes? Así pienso yo también. Aquí, bueno, aquí perdimos, se acabó. Y si ellos fueron más hábiles en hacer eso, bueno, felicidades. Lo que nos compete ahora es, en este certamen electoral que se avecina en 40 días, es que eso va a ser diferente. Y va a hacerlo. No, absolutamente va a ser diferente. Porque primero, lo que tú dijiste con Carlos Guzmán, una cosa es que en base a la desmoralización supuesta debido a lo que ocurrió en febrero, muchos se han ido del partido, o algunos más bien se han ido, no muchos, sino algunos se han ido del partido, y otra es que lo compren, que lo coopten. Entonces, en base a lo que es el dinero del Estado, están comprando dirigentes importantes e incluso candidatos y hasta electos, cosa que nunca en la historia había ocurrido. O sea que compraron a Carlos Guzmán. Lo compraron, claro que sí, lo compraron. Yo lo digo públicamente, lo compraron. A mi amigo Carlos Guzmán. Y también al alcalde que ganó ahí en Pedro Brán, también, el Mello. También lo compraron. Y hacía muchos también lo compraron. Entonces, y yo invito a los amigos televidentes a indagar a nivel mundial. A nivel mundial. A ver si eso había ocurrido en algún país del mundo. No, nunca había ocurrido. Lo que se ha ocurrido para yo eliminar o causar temor a la oposición, en algunos países, lo que se usaba, como en México, en Guatemala, en Ecuador recientemente, que lo asesinaban, ¿verdad? El candidato a presidente o alcalde o gobernador, lo mataban. Entonces eso imprimía, o sea, un efecto expansivo de temor a los otros candidatos. Y siempre hay el narco metido de por medio, ¿no? Pero aquí te lo compran. Está comprado. O sea, eso no puede ocurrir, eso no es ser. Porque una cosa es el transfugismo y otra cosa es que el dinero, la dinerocracia que está ahora mismo imperando en la República Dominicana. Eso es un gran problema porque debilita el sistema de partido en la República Dominicana. Ciertamente. Y es un problema para la democracia en el país. Ciertamente es atendible, mi querido comandante, lo que usted establece. Sí. Sin embargo, son fórmulas de una receta conocida que también el PLD en su momento en el poder tal vez aplicó. La pregunta sería... Pero comprando así directamente. La pregunta sería... electos. No. Ahora, para contestar tu última pregunta, que no quiero que el tiempo me tome de por medio. Que si vamos a ganar o no estas elecciones. Yo le aseguro al pueblo dominicano que aquí habrá segunda vuelta. No hay manera de que el PRM obtenga una victoria en primera vuelta del 50+1. No hay manera. Y peor aún, porque las encuestas que tanto domina el gobierno como la tenemos nosotros, incluso voy a hacer aquí también una discreción, por favor, hasta la encuesta que tiene la embajada norteamericana y algunas embajadas europeas, es que el presidente Luis Abinader tiene en estos momentos un 42 a 43%. ¿Cómo? Sí. Pero espérese, Guillermo. Leonel Fernández tiene un 35% y Abel Martínez ronda por el 15%. Pero espérese. La mayoría de encuestas que se han publicado, usted me orientará, establecen que Luis Abinader ya se está hablando si llega hasta el 70%. Entonces, ¿en quién creo? Son encuestas pagadas. ¿Y las otras no? Encuestas pagadas. No, pero espérate, hay dos tipos de encuestas. Hay dos tipos de encuestas. A ver. Estas encuestas, porque todas se pagan, ¿no? Exacto. Hay dos tipos de encuestas. Cuando tú pagas una encuesta, hay una encuesta que es la que le entregan al que paga. Okay. Mira, esta es la real. Esta es la real. Y esta es la que vamos a publicar. ¿Entiendes? O sea que la que se publica hay que maquillarla. Totalmente. Pero no se maquilla del otro lado. Totalmente. No, porque las otras. No se publican. Ok, no se publican. No, pero ahí la tenemos. Sí. Y el gobierno lo sabe. Y realmente, la encuesta realmente. Y usted es un hombre que maneja inteligencia. La encuesta real va a ser ahora, en mayo. Porque si aquí el gobierno fue exitoso en provocar una abstención inducida de un 65%,
sobre todo, y en Santiago de un 68%. Porque fíjate, óyeme, Caril, el PRM ganó con un 22% de los votos en estas elecciones pasadas y que arrasaron un 22%. Y con todos los recursos del Estado, movilizar a todo ese partido a nivel nacional, obligar a los empleados públicos bajo amenaza de votar por el PRM, con listado, todo, comprando votos, o para que votaran por ellos, cédula, para que votaran por ellos, o para que no votaran por nadie, porque fueron las dos cosas, provocando la abstención. 1.700.000 votos fue que lograron llevar con todo el dinero del mundo. Ahora, para ellos ganar ahora en primera vuelta, tienen que sacar 1 millón también y medio de votos más. No es posible sacarlo. Imposible que ellos puedan hacerlo. Yo creo que usted va a tener que volver por aquí para que podamos entonces dilucidar esas otras partes como el marco congresual que también se bate en este proceso electoral. Pero antes de despedirnos a toda esa familia dominicana que lo ve y lo escucha a través de la Z101, su mensaje de exhortación para que esa segunda vuelta, como usted plantea, se dé llevando como candidato a su candidato, Leonel Fernández, por la Fuerza del Pueblo y el PLD. Que a nuestra militancia de la Fuerza del Pueblo, que tengan la fe y la convicción de que vamos a ganar las elecciones venideras, que aquí habrá segunda vuelta, porque los números no le dan al PRM, que vamos a movilizar a todos nuestros votantes a las urnas electorales y que habrá toda una batería de miembros nuestros que estamos dispuestos a defender el voto en las mesas electorales, en los colegios electorales, tanto como delegados, suplentes delegados y observadores de escrutinio, porque nosotros vamos a garantizar esa victoria. No va a ocurrir, no vamos a permitir ni mucho menos que ocurra lo que pasó en las elecciones pasadas, porque hay dos cosas, y hago un cuento concluyo. Sí. Tiraron los servicios de inteligencia en aquella oportunidad, diciendo que un señor, joven señor que maneja inteligencia, que iba a ser un fraude, que iban a ser unos hackers, esto, lo otro, que va a ser un fraude electoral. Y la gente se pensó que iba a haber un fraude electoral, pero lo hicieron de manera mecánica, a nivel de las mesas electorales, provocando una abstención, comprando votos o comprando para que no votaran. Ahí se centró esa treta del gobierno. Ahora que vamos a estar preparados para evitar eso, vamos a estar también preparados para evitar un fraude electoral en las próximas elecciones. Hermano querido, gracias por haber participado y felicito esa valentía y esa impronta de entusiasmo que le infringes a tu causa política. Ojalá que todos los dirigentes del más alto nivel de la oposición pensaran y hablaran como tú, porque eso fortalece a la democracia dominicana. Hemos tenido una grata participación con Guillermo Guzmán Fermín, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, ex jefe de la policía, ingeniero y abogado, pero sobre todo un dominicano que ama a nuestra tierra quisqueyana. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévalo, Francis.